y voy a compartir la pantalla de lo que es la materia y la electricidad. Entonces, si vemos ahí, en ese archivo que está abierto en la plataforma que se llama Materia de Electricidad, hablamos de los conceptos, básicamente de cómo se generó toda el estudio y la investigación desde muchísimos años atrás, desde el año 600 antes de Cristo, con el filósofo griego Tales de Mileto, donde él observó que frotando una varilla de ámbar con una piel o una lana se podían crear pequeñas cargas que atraían pequeños objetos. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad en su primaria de hacer el famoso experimento con la peinilla, donde uno se frotaba y cortaba pequeños papelitos y los ponía sobre el escritorio, se frotaba uno y se frotaba bastante la peinilla, la piel, y eso se cargaba eléctricamente y acercaba la peinilla con la que uno se peinaba el cabello sobre los papelitos y los atraía. Ese es el famoso fenómeno de la famosa electrostática, donde eh, un cuerpo que se carga positivamente atrae a los electrones y entonces uno queda cargado más positivamente y otro negativamente. Ese es un proceso que se llama atracción de cargas opuestas. Cargas positivas con cargas negativas se oponen. Cargas positivas con cargas positivas se repelen. Cargas negativas con cargas negativas se repelen. Entonces mire que esas experimentaciones las hizo Tales de Mileto 600 años antes de Cristo. Luego ya hace 400 años, por ahí en el siglo XVI, XVII, en los años 1600, William Gilbert ya empezó a hablar sobre el magneto, los materiales magnéticos. Y ya empezaron también a hacerse grandes descubrimientos a través de Galileo, Kepler, Newton, donde había ese estudio de la atracción de la materia. Eh, y es tratar eso de las cargas positivas o cargas de distintos signos, digámoslo así. Pero realmente, ¿qué es lo que nos importa aquí de la materia? De la materia es la generación de esas cargas electrostáticas. Si ustedes bajan un poco más hacia la página número 2, se mira ya hay un poquito más los conceptos de las cargas eléctricas, como se explican a partir de la estructura atómica de la materia. Por inercia, o sea, se puede definir que todos los materiales son eléctricamente neutros. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerde que eso lo estudiamos ya en bachillerato. Los cuerpos eléctricamente se consideran neutros si no hay un robo de cargas positivas o negativas. En este caso, si no hay robo de electrones. Entonces se dice que son eléctricamente neutros porque hay el mismo número de electrones para el mismo número de protones por átomo. ¿Sí? Según el material, los átomos ya depende de cada composición de cada material, cada átomo puede tener determinado número de electrones y determinado número de protones. Como ustedes ven ahí en esa primera gráfica de la izquierda, se podría decir que tenemos 7 electrónicos, donde está marcado con la C y todas negativas, y en el núcleo los 7 protones. Entonces se dice que ese átomo es eléctricamente neutro. Cuando ya tenemos una carga negativa, quiere decir que tenemos más número de electrones que más número de protones. Por decir algo, ahí tendríamos 8 electrones contra 7 protones. Y en el de la derecha tendríamos un átomo con carga positiva. O sea, tenemos 7 protones contra 6 electrones. Entonces ahí ya hay una diferencia de cargas y eso es precisamente por la ley de la atracción de los materiales, donde uno material le puede robar electrones a otro y ahí es donde se crea esa descompensación de cargas, donde queda un material o un átomo o una carga o una materia más cargada positiva y otro más negativa. Y eso es lo que genera en el principio del magnetismo, del electromagnetismo, las cargas diferentes. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Como decía o como se dice popularmente, la ley de la atracción, ¿cierto? Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Eso desde el punto de vista de la electrización de la materia, partiendo de que
por defecto la materia es eléctricamente neutra. Cuando se crean esas cargas o esas diferencias de cargas, es lo que nosotros ya vemos como o se denominan iones o protones. Ahora, en cuanto a las unidades de carga eléctrica, hay un principio de... Yo hice una corrección en el archivo. Ustedes me dirán, por favor, si en ese numeral 2.1 al final aparece la corrección. Ya vamos a hablar de eso. Desde el punto de vista eléctrico, como estudio de la energía eléctrica y esto de manejo de las cargas, la diferencia de cargas, hay una unidad y las cargas se determinan con la letra Q, como dice el numeral 2.1, donde todo lo positivo es con un más y todo lo negativo con un menos. En el Sistema Internacional de Medidas, las cargas eléctricas o la unidad de carga eléctrica se denomina culombio, que se simboliza con la letra C. La letra C se define como la cantidad de carga que pasa por una sección en un segundo, cuando la corriente eléctrica que pasa a través de ella es de 1 amperio. Es decir, que corresponde a una carga de 6.25 por 10 a la 18 electrones aproximadamente. Por tanto, la carga de un electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 9 coulombios. En resumidas cuentas, para que no nos compliquemos mucho la vida, y ustedes pueden hacer la corrección ahí si no está la corrección ahí en el archivo, un coulombio corresponde a 6.25 por 10 a la 18 electrones aproximadamente. No sé si esa expresión está escrita en esa forma. Ustedes me podrán decir, por favor, y quiero escucharlo si está ahí y si no hacen la aclaración. Por 10 a la 18 electrones aproximadamente. Eso es lo que sería un coulombio, que es esa cantidad de electrones que pasan en un segundo, que es lo que se denomina un amperio. O sea, un amperio es un coulombio por segundo. En resumidas cuentas, eso es. Un amperio es un coulombio por segundo. O sea, la cantidad de carga que pasa en una unidad de tiempo. En este caso, en un segundo. Eso es una carga, la unidad de carga eléctrica. Ahorita, es entendido más o menos eso, por lo menos a nivel conceptual, porque ya vamos a ver es cómo es el circuito eléctrico a partir de la próxima sesión, de ver el circuito eléctrico y sus componentes como para poder definir algunas magnitudes eléctricas y poder hacer el desarrollo como tal de esta asignatura. Aquí estamos haciendo es como la historia de cómo llegamos a esos términos desde los principios de la humanidad cuando se empezaron a estudiar todos estos fenómenos. En el punto 2.2 se habla de los métodos de electrización. Entonces se usaban un electroscopio. Ustedes recuerdan también que hablan de algunos fisioterapeutas, utilizan mucho eso, una agujita pendida en la mitad de un hilo y eso lo usan como una especie de péndulo. Ese sería el electroscopio más casero y sencillo que podríamos tener. ¿Eso es claro? Señores, ¿me escuchan? Sí, sí, señor, lo escuchamos. Perfecto. Entonces, eso sería como el electroscopio. Desde el punto de vista casero sería la forma más fácil de entenderlo. Una aguja pendida de un hilo en su mitad, que lo usan mucho los fisioterapeutas para la ley de cargas de atracción y para decir que si no tiene cargas más positivas, más negativas, que si tiene un ambiente bueno o malo, no sé. Bueno, eso es un péndulo eléctrico que consiste de una esfera de médula de saúco sostenida por un soporte con un hilo de seda aislante. ¿Ustedes saben qué es el saúco? No. El saúco es una pepita que trae un árbol que ya está muy extinguido en nuestro medio, pero todavía existe, que se usaba mucho para hacer ciertas bebidas y sacaban esas pepitas para, en este caso, para crear este péndulo eléctrico, para precisamente poder manejar esas cargas y hacer esas polarizaciones de carga para hacer la tracción. Entonces, uno que hacía, si bajamos un poquito más en el archivo, en la página 4, donde dice electrización por contacto, ahí se encontrará precisamente eso, que ese péndulo que tiene esa pepita de saúco, digámoslo así. Entonces usted frota un material que lo pasa por ahí y empieza a desprender las cargas o a atraerse o a repelerse, ¿sí? Y eso, al tocar con otro cuerpo cargado, la esfera superior, la carga penetra
hasta las láminas hasta adquirir la misma carga donde se repelen y se separan, digámoslo así, las cargas eléctricas. Entonces, eso sería por la famoso péndulo eléctrico. Desde el punto de vista por frotamiento, como ya lo sabemos, la forma más sencilla, usted puede coger una peinilla, unos papelitos depositados sobre el escritorio, se frota muy bien la peinilla, porque entre otras cosas, señores, uno se carga eléctricamente. Recuerden que en electrónica uno debe usar unos brazaletes que están conectados con el polo a tierra que están en los tomacorrientes, que es ese, luego les explicaré bien en el tomacorriente cuál es el polo a tierra y cómo hacer las medidas, cuál es la fase, cuál es el neutro, cómo se miden las voltajes, la corriente, todo esto. Pero entonces la idea es que uno se conecta a tierra para descargarse eléctricamente, porque todos los cuerpos humanos tenemos diferente potencial eléctrico. Hay unos que estamos cargados más positiva o negativamente. Les comento algo. Cuando uno trabaja mucho con equipos electrónicos, con computadores, televisión, se acerca mucho a los televisores, hoy en día el uso de los celulares, uno permanece cargado eléctricamente bastante tiempo del día por esas cargas electrostáticas. ¿Y qué pasa con esas cargas electrostáticas? Que eso puede ser de alguna manera visto como algo que nos polariza eléctricamente. Entonces ustedes no se han dado cuenta que de pronto uno cuando está muy cargado eléctricamente toca algo y dice, ¡ay, me pringué! Por ejemplo, la lámina de un vehículo, la lámina metálica de algún aparato, algún artefacto, y uno dice, ¡ay, me pringué! ¿No les ha pasado eso? Sí, claro. Eso es que estamos cargados eléctricamente bastante, excepto, vuelvo y les hago la aclaración, que ese artefacto al cual, o esa parte metálica a la que nosotros estemos conectados, o sea, un equipo eléctrico, electrónico y que no esté bien aterrizado, porque eso también puede suceder. Que yo me pringué y es la lámina eléctrica que estoy haciendo yo masa con la parte metálica de ese aparato, un lavaplatos, un lavatrastos o un vehículo. En el caso de un vehículo, en realidad es que hay una diferencia de cargas entre la lámina del vehículo y uno, ¿cierto? ¿Qué sirve de aislante para nosotros en el cuerpo? Digamos lo que sería los zapatos. Pero si uno tiene zapatos de material, lo siente más. Y si está mojados, pues con mayor razón, porque uno hace tierra con el líquido, con el agua al piso, que es tierra física, y entonces uno toca ese material y si esa parte metálica está electrizada físicamente, no por diferencia de carga, sino físicamente que no está bien aterrizado, pues puede ser muy peligroso porque nos podemos electrocutar. Y hay una diferencia de potencial bastante grande entre el equipo y nosotros, y eso sí es muy peligroso. Por eso se recomienda, desde el punto de vista eléctrico y electrónico, cada que vamos a manipular aparatos eléctricos y electrónicos, sobre todo cuando los abrimos para hacer mantenimientos, para repararlos, para revisarlos, etcétera, que tengamos conectados a la muñeca una manija que se conecta con polo a tierra en los tomas eléctricos de la toma más cercana donde nos encontremos, para quedar equipotencialmente a la misma carga de lo que vayamos a tocar y evitamos ese problema. Listo. Bueno, ahí se hacen otros comentarios de lo que es la potencial, la diferencia de potencial. Quiero hacer énfasis en esta parte de la última parte de la página 6 del documento, donde habla de potencial y diferencia de potencial. ¿Qué pasa? Que el potencial eléctrico tiene que ver como con el campo eléctrico que circunda a toda la materia, porque toda la materia se descompensa con todos estos avances tecnológicos y demás y pierden cargas, o se vuelven más positivos o se vuelven más negativos. Eso por un lado. Pero la diferencia de potencial, podemos decir que es esa diferencia de cargas que se presenta, por ejemplo, una batería tiene un borne positivo y un borne negativo. Una pila eléctrica de las que usamos para los radios, para los electrodomésticos y todo, tiene un borne positivo y un borne negativo. Ese valor, esa magnitud que yo voy a medir entre el polo positivo y el polo negativo de esa batería o esa pila es lo que se denomina una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque ese polo negativo está con más número de electrones que protones en ese borne.
Y el borne positivo tiene más número de protones que número de electrones en ese borne positivo. Entonces, por eso decimos que están cargados eléctricamente con cargas diferentes. Y el valor que medimos entre esos dos bornes que están separados entre sí es lo que denominamos diferencia de potencial. ¿Queda claro eso? ¿Aló? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ya empezamos a hablar desde el punto de vista de electrostática, pasamos a un concepto básico de lo que es la electricidad. Para que haya electricidad, tiene que ser que haya movimiento de electrones por los materiales conductores, por materiales conductores y aislantes, ¿cierto? Porque resulta que ya en la composición de la materia, yo voy a adelantar esto lo más rápido que pueda para que aquí a las 8 podamos cumplir el objetivo que me he trazado en todas las tutorías de que antes de las 8, en este caso por pues, cuestiones técnicas, pues nos corrimos un poquito en tiempo, adelantar este tema de los materiales aislantes. Todos los circuitos eléctricos, como yo les había dicho, tienen una fuente de energía que puede ser una pila, una batería, o en este caso para nosotros desde el punto de vista eléctrico, la toma corriente donde tomamos los famosos 110 o 120 voltios de alimentación, que se resume como una diferencia potencial. Por eso la siente uno y porque es alterna. Después les explico eso. Pero en cuanto a los materiales, entonces para que circule la corriente tiene que generarse una cosa que eléctricamente se denomina un circuito eléctrico. Tiene que haber la fuente de alimentación, vuelvo y lo repito, que tiene que ser una batería, una pila o una fuente de alimentación alterna como en el toma corriente cuando hay abastecimiento de energía eléctrica. Un interruptor que, por ejemplo, podemos simular un circuito eléctrico muy sencillo con un bombillo. Cuando nosotros entramos a un cuarto, a una oficina, uno oprime el interruptor en el lado contrario a como está en su posición normal de reposo como apagado y se enciende. ¿Qué quiere decir? Que cierra el camino de los conductores desde esa fuente de alimentación que pasa a la lámpara y se enciende la luz, se enciende luminosamente ese foco que en este momento ya son bombillos de tipo LED. Pero entonces hay una circulación de corriente al cerrar el circuito por ese interruptor para que circulen los electrones a través de los conductores que forman ese circuito. Entonces yo quiero que eso quede bien clarito desde el punto de vista conceptual para determinar lo que es un circuito eléctrico simple, el más sencillo que pueda existir. Porque hay circulación de electrones que pasan desde las cargas negativas o desde el borde negativo hasta el borde positivo, atravesando la carga, que en este caso es la fuente luminosa, que es el bombillo o la lámpara, para que se encienda y pasen los electrones a través de él. ¿Es claro ese más o menos ese concepto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué faltaría aquí? Yo voy a cerrar este archivo, que es el de eh, materiales eléctricos, y voy a compartirles otro documento que es el de los materiales como tal. Entonces vamos a abrir un documento que ustedes lo pueden abrir también ahí en la plataforma, lo pueden ver aquí por pantalla, que se denomina resistividad de los materiales eléctricos o de los conductores, para resumir rápidamente. Como ustedes pueden ver ahí, abriendo el archivo o directamente aquí en la pantalla por la videoconferencia, hay un archivito que está ahí subido en la plataforma que se llama resistividad de conductores. Resulta que hay materiales conductores y materiales aislantes. ¿Cuáles son los materiales aislantes? La madera, el caucho, el plástico, los materiales que hacen de propileno, las botellas PET. Hay mucho material aislante hoy en día que se usa en la industria y que usamos a diario en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros negocios, en la industria en general. Y el cartón, la madera, bueno, el corcho. Como materiales conductores, a uno primero se le viene a la cabeza, no, pues el aluminio, ¿cierto? El zinc, la plata, el cobre, el oro, etcétera. En esta tablita que les estoy mostrando acá, se muestra la resistividad de esos materiales. ¿Qué es la resistividad? La resistividad
que es parte de la conceptualización de lo que es la resistencia, que lo veremos un poco más aquí abajo. Resistencia es, como su nombre lo dice, oposición al paso de electrones a través de un material. Así se define la resistencia conceptualmente. Resistencia es la oposición del paso de electrones a través de un material, que está representado por una fórmula, como ustedes ven aquí al final de tabla, que dice R, que es resistencia, oposición al paso de energía de corriente eléctrica, en este caso de electrones, por una formulita que dice que Rho. Rho es el símbolo griego de la resistividad. Es verdad. Resistividad No se está ¿Perdón? viendo el documento ahí donde se lo... No se ¿Cómo? mira el documento, profe. Perfecto, listo. Entonces, R es igual a Rho por L, que es la longitud del material, en este caso del conductor, sobre el área. ¿Cómo se dan las unidades? Ojo que ya aquí empezamos a hablar de unidades. Si ustedes miran la tabla arriba, la resistividad está dada en ohmios, que la unidad de resistencia es ohms, por milímetro cuadrado, como dice la fórmula, R, mire, ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. ¿Por qué la formulita que aparece ahí abajo, Rho sería igual a R por A sobre L? Miraron la formulita ahí abajo. R es igual a Rho por L, que es longitud, sobre el área. El área debe estar dada en milímetros cuadrados. La longitud en metros y el Rho, que es la resistividad, como dice aquí la tabla arriba, está dada en ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que los materiales, desde el punto de vista de su composición, entre más longitud sea ese cable o ese conductor, más resistencia tendrá. Entre más largo en metros sea ese hilo o ese cable, más resistencia tendrá. O sea, la resistencia es directamente proporcional a la longitud del cable o el hilo conductor. Directamente proporcional también a la resistividad, que está dada en ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. E inversamente proporcional al área. Entre más grueso sea ese conductor, menor es la resistencia. Entre más delgadito, porque tiene un área muy pequeñita ese conductor, mayor resistencia manejará. Eso expresado en esa fórmula que aparece al final de la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les preguntara, ¿cuál de todos esos materiales que está en la tabla es el más resistivo o el menos resistivo? ¿Quién me puede decir eso? Sería el mercurio, ¿Qué? ¿El mercurio es qué? el más resistivo. ¿El más resistivo o el menos resistivo? Vuelvo y les hago la pregunta. Sería el más Esos resistivo. materiales que está ahí, ¿cuál es el más resistivo y el menos resistivo? El más resistivo sería el mercurio. Sí. ¿Y el menos resistivo? La plata. La plata. Porque miren que el valor de la resistividad de la plata es muy bajito comparado con el resto. Mire que le sigue el cobre, que le pisa los talones. La plata es 0,0163 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. El cobre, porque uno de entrada piensa, no, el más resistivo, el menos resistivo es el cobre, o sea, el que deja pasar más fácil los electrones a través de él es el cobre, pero miren que no es el cobre, es la plata. Primero está la plata, luego está el cobre. Y uno diría, no, pues el oro, pero miren que el oro tampoco. El oro está en tercer lugar, es menos resistivo. De tercero, el oro. El aluminio es buen conductor, pero no es tan buen conductor. Luego le sigue el zinc, el latón, que es como la lata, como la conocemos popularmente. El estaño, el hierro, que uno cree que es altísimamente conductor. No quiere decir que no sea conductor, sí es conductor, pero dentro de todos sus materiales está dentro de 2, 4, 6, 8 de octavo lugar. Luego le sigue el plomo, el constantan, el ferroníquel y por último el mercurio. El ferroníquel es un material que se usa muchísimo en fabricación de transformadores eléctricos, que lo veremos más adelante. Entonces, en resumidas cuentas, lo que el empleo de los materiales se usa por diferentes factores, por durabilidad, por dureza, por finura, digámoslo así, otros por maleabilidad. El cobre es altamente maleable.
La plata también se deja maleabilizar. En cambio, el oro, ustedes saben o lo deberían saber, se usa mucho en la construcción, por ejemplo, de los celulares, de los equipos de electrónica, en los microprocesadores. Los microprocesadores tienen películas de oro también. Entonces, desde el punto de vista electrónico, el oro es altamente usado también. La plata, pero muy altamente el cobre y en una proporción bastante considerable también, menor obviamente, el oro. Pero ojo, el aluminio también es altísimamente muy usado en la electrónica. ¿Saben para qué se usa el aluminio? Que lo vamos a ver también más adelante. En los disipadores térmicos, porque resulta que en la electrónica ustedes cogen un computador y se calienta. ¿Por qué? Por los componentes eléctricos que tienen adentro, porque ellos necesitan una energía para trabajar, un voltaje, una corriente, ¿cierto? Y además, ellos se calientan porque circulan electrones a través de ellos. Entonces, esos materiales se calientan. Cuando esos materiales electrónicos que usamos o dispositivos electrónicos que usamos disipan mucha calor por la potencia que necesitan para trabajar, la corriente y el voltaje, entonces disipan un calor muy fuerte y para eso se usan disipadores de aluminio. Entonces, mire que de todos estos elementos hay muchos que se usan en la industria de la electrónica y por eso es importante tener en cuenta esto. Es más o menos claro ya, por lo menos en filosofía, lo de las cargas eléctricas, lo de los materiales y lo de los elementos conductores. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo que sería, devolvámonos acá a la plataforma, devolvamos a la plataforma y por favor le ruego que nos vayamos a lo que podría ser, yo les voy a dar ahorita un pequeño, vamos a hacer un pequeño, por lo menos yo tomar un respirito aquí de hablar, para que ustedes vean el video donde les deje un link ahí en la plataforma de los principios de electricidad. Cuando terminen de ver ese principio de electricidad, si quieren, ustedes me piden el break y nos tomamos un pequeño descanso de 5 o 10 minutos, retomamos, pero entonces les ruego el favor de que lo primero que hagamos sea ver el videito, que es de corta duración, es que creo que es como de 4 minutos, 3 minutos, no recuerdo muy bien, para que asimile más o menos todo lo que hemos dicho y básicamente hacemos la introducción para lo que será eh, lo que será ustedes todavía me ven, ¿cierto? Es que estamos en límite de tiempo nuevamente, ¿cierto? Sí, quedan 10 minutos. Exacto. Entonces, mire que en estos 10 minuticos podemos por lo menos hacer la introducción de lo que será el taller y ustedes pueden mirar ahí en la plataforma. Perdón un momentico. En la plataforma, la tarea. La tarea es hacer en el taller y ustedes tienen ahí para que hagamos el break y cuando retomemos yo puedo cerrar la sesión aquí temporalmente y como estamos por WhatsApp, yo les hago una seña por WhatsApp, vuelvo y me conecto y quedamos en la otra sesión nuevamente abierta por el mismo link para que yo de una vez les doy la introducción para hacer la tarea. ¿En qué consiste? Lo llamé como una tarea porque es algo más como de una pequeña investigación. Si ustedes podemos abrir ahí en la plataforma todos y veremos que es muy sencillo buscar en internet libros u otros medios para citar y mostrar casos de cómo producir energía eléctrica alternativa. Los medios de generación eléctrica que conocemos por tradición, eso lo ampliaremos en la próxima sesión, pero básicamente la producción de energía eléctrica alternativa es los nuevos medios de generación de energía eléctrica que no son como nosotros lo conocemos a través de las cuerdas que vienen por alta tensión, por los transformadores y eso, no es la tradicional ni la, ni la que tenemos por las centrales térmicas o por carbón, no. La energía es la producción de energía eléctrica alternativa, que consiste en producir la energía eléctrica por otros medios, como, por decir algo, por el viento o por biomasa. Les doy esos ejemplos como para empezar. Entonces, la idea es que ustedes
se reúnan ahí en los dos grupitos, Duverley y Diego por un lado, y Luis y José por el otro, para que hagan un pequeño documento que lo pueden hacer en Word o si quieren tipo texto. Lo que yo quiero es que hagan una pequeña investigación de que al menos me citen unos 2 o 3 casos de cómo producir energía eléctrica desde el punto de vista alternativo. Y el otro punto, ¿cómo generarían ustedes energía eléctrica desde el punto de vista casero? Eso también lo pueden investigar rápidamente ahí en internet y podremos encontrar múltiples formas de generarlo. Ya como retroalimentación yo les podré decir, si terminan hoy mismo el taller, digamos así, yo lo llamé tarea porque era más como una fase inicial como de medio investigación, pero es como, ¿cómo creen ustedes que pueden producir energía eléctrica desde el punto de vista casero? También que me citen al menos 2 ejemplos. Entonces, producir energía eléctrica alternativa, siquiera 2 métodos alternativos. Al menos 2, si quieren nombrar más, mejor. Y más o menos como sería una descripción breve, puede ser en un renglón, lo que sería. Y el segundo punto, los medios caseros de producción de energía eléctrica, que al menos me mencionen también 2 casos. ¿Cómo creen que lo podrían hacer? Y es como una pequeña investigación que ustedes pueden hacer ahí por internet. Ya se nos está agotando ahí el tiempo, entonces yo cerraría la sesión y nos tomamos un break de unos 10 minuticos si quieren. Yo también tomo algo de líquido que estoy un poco seco la garganta y yo me reconecto y por el WhatsApp les salgo para que ustedes, por favor, entonces se conecten nuevamente y ya entremos en sesión para el tema pues del taller de hoy. ¿Les parece bien? Sí, profe. Listo. Señor. Entonces, así quedamos. Yo voy a cortar en este momento la sesión como para no alargar más. O la voy a dejar ahí. Ustedes me avisan más bien por el WhatsApp si se corta o no y yo me vuelvo y me conecto y simplemente continuamos. Entonces hagamos el break de los 10 minuticos y más o menos a las 8:17, por tardar 8:20, les estoy volviendo a salir para que inicialmente vean el videito y ya empiecen a trabajar con el taller como tal. ¿Listo? Señor. Ok, gracias. Nos hablamos ahorita.